La Iglesia Cristiana Maranata está presente en naciones de todos los continentes del planeta, iglesias en países de las 3 Américas, Europa, África, Asia y Oceanía, conectados por la misma doctrina, en la dirección del Espíritu Santo de Dios y unidos por la palabra viva. Hermanos de todo el mundo participan en un mismo culto, en conjunto, en un mismo cuerpo, en un mismo espíritu. A través del sistema de transmisión, los miembros de la Iglesia Cristiana Maranata de todo el planeta viven un momento de unidad y comunión, como vivieron los hebreos en la salida de Egipto y los discípulos con el Señor Jesús en la víspera de su muerte en la cruz del Calvario. Personas de todo el mundo han sido alcanzados por el Evangelio eterno y por el mensaje del pronto regreso del Señor Jesús. Yo saludo a todos con la paz del Señor Jesús. Esta es una edición más del programa Anunciando el Evangelio Eterno. Sea bienvenido al programa de hoy, que voy a presentar un contenido producido por la Iglesia Cristiana Maranata y también que es hecho con todo el cariño para usted y para toda su familia. Cuando miramos para lo que está ocurriendo en el mundo hoy, vemos una serie de señales que llaman mucho nuestra atención. Estas señales traen consigo avisos, y estos avisos son para que no caigamos en los juicios de Dios para este mundo. Capítulo 13 del Evangelio de Mateo, hay 7 parábolas conocidas como las parábolas del reino, y a través de las parábolas el Señor Jesús nos alerta sobre estas señales, avisos y también juicios. Hoy en el segmento Lecciones del Manaim, los pastores Daniel Moreira y Sergio Sousa continuarán profundizando una de las parábolas propuestas por Jesús en el capítulo 13, la parábola del trigo y de la cizaña. Usted entenderá mejor la enseñanza de la palabra de Dios sobre este tema. En el segmento Organización y Método, la profesora Kesia Núñez, dentro del tema Aprendizaje y Desarrollo, se dirigirá hoy a los adolescentes, conversando sobre las nuevas conquistas de su edad y también la potencialización. En el segmento Perfecto Loor, la profesora Janaína Sumac y su nuevo modelo de enseñanza alineada a la vida de David continuará con la enseñanza de la música y en la clase para niños, intermedios y adolescentes con el tema alineado, la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristiana Maranata, la profesora Andrea Canal hablará sobre la parábola del trigo y la cizaña. Participe ahora del segmento Lecciones del Manaim. Este es el segmento de Lecciones del Manaim. Dios bendiga a todos con la paz del Señor Jesús. Pastor Sergio, la paz del Señor. La paz del Señor, Pastor Daniel. La paz del Señor a todos. Su audiencia es una gran alegría para nosotros. El objetivo de este programa es traer de forma seguida y en secuencia la doctrina revelada de la Biblia, que es la palabra de Dios. Para interactuar con el programa y enviarnos un mensaje, solo tiene que enfocar su cámara o la aplicación que tenga al código QR que está en la pantalla. Vamos a citar algunos mensajes recibidos la semana pasada. Una de ellas viene de Davison Nacimiento, de Victoria, del Estado de Espíritu Santo, que así dice: cada vez que participo de este programa maravilloso, recibo un extenso entendimiento de la palabra viva de Dios.
y una gran bendición en mi vida espiritual. Amén. Lea Sales, de Belo Horizonte, Minas Gerais, dice: el programa Anunciando el Evangelio Eterno ha sido una bendición de nuestro soberano Dios. Hemos aprendido cada día más de la doctrina y la palabra revelada. Gloria a Dios. Y nosotros hemos en las últimas semanas estudiado las llamadas parábolas del reino, que fueron 7 y fueron dadas por el Señor Jesús, como está registrado en la Biblia, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13. Ya tratamos de la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, siendo que la del trigo y la cizaña nosotros ya estudiamos la semana pasada. Es verdad, pero ya que la riqueza de detalles proféticos que están dentro de la parábola del trigo y la cizaña, vamos hoy a destacar algunos aspectos que no fueron traídos aún. Es decir, nosotros no lo comentamos en el anterior programa. Y como las 7 parábolas del reino tratan de bendiciones y juicios al mismo tiempo, es fundamental traer alguna información histórica, actual y sus correspondientes referencias proféticas establecidas en la Biblia. Porque estamos efectivamente viviendo un periodo profético que está marcado por señales, avisos y juicios que están sobre el mundo y desde muchos ángulos están correlacionados con las 7 parábolas del reino. El mismo Señor Jesús profetizó al respecto de este momento final de la iglesia fiel, aquí en este mundo, periodo que podemos llamarlo de tiempo del pronto. Y Jesús mostró, conforme está aquí en el texto bíblico, que habría evidencias indudables del momento en el que Él vendría a arrebatar a su iglesia. Aquí en Mateo 24:6 habla sobre guerras y rumores de guerras. Y el versículo 7 trae otros aspectos que confirman que Jesús está a las puertas. Cosas como pestes, hambres y terremotos. Y a estos fenómenos nosotros podemos añadir incendios en bosques. Son hechos que están ocurriendo en una intensidad que nunca antes fue vista. Exactamente. Podemos preguntar, ¿y estos hechos y los fenómenos profetizados están ocurriendo? Claro que sí. Nunca tuvimos nada tan evidente que lo que vemos profetizado con el regreso del Señor Jesús, incluso la pandemia actual que estamos viviendo, que es la expresión bíblica, una peste. Y nosotros no tenemos ninguna alegría con el sufrimiento de las personas, de las familias, porque también nos afecta, pero no podemos dejar de confirmar la profecía que está registrada en la Biblia y reconocer que Jesús pronto volverá. Estas profecías dadas por el Señor Jesús se dieron cuando Él estaba en el Monte de los Olivos en la ciudad de Jerusalén. Es verdad, aquí podemos ver una imagen geográfica de aquella área, de aquella región. Acercándose aquí a la ciudad de Jerusalén, aquí hay un trazo del camino de Jericó, y aquí está el Monte de los Olivos. Aquí ya es una visión del monte.
del Monte de los Olivos. No exactamente, naturalmente son imágenes de días actuales del Monte de los Olivos. Exacto. Y este hablar del Señor Jesús, las parábolas, se dieron en un momento muy importante, marcado en la historia de la humanidad y en la vida de la iglesia, ¿no es así? Fue poco antes de ser tomado preso, crucificado y muerto. La sangre derramada en la cruz. Pero hay una promesa sobre todo aquel que, creyendo, aceptando a Jesús como su Salvador y permaneciendo fiel y que persevere hasta el fin, una promesa dicha por el Señor Jesús, este será salvo, salvación del alma, vida eterna con Dios. Y en la parábola del trigo y la cizaña, de forma muy simple y directa, el Señor Jesús cuenta que un hombre tenía un campo y en este sembró la buena semilla del trigo. Pero vino un enemigo cuando todos estaban durmiendo y sembró la cizaña en medio del trigo. Ambos fueron creciendo juntos. Pero aquí hay una pausa. En la parábola, en lo que estamos hablando, de la parábola del trigo y la cizaña, es importante recordar y destacar. Nosotros estamos hablamos de la parábola del sembrador, del trigo y la cizaña, Mateo 13. Es muy importante destacar que es fundamental que yo, usted, el hombre, el creyente, busque conocer y meditar en la palabra de Dios, como está aquí en el Salmo 1, versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Pero una advertencia: no se puede, no se debe meditar en la palabra de Dios de cualquier manera, de forma apresurada, mecánica. No es así. Diariamente se debe meditar en la palabra de Dios, separando un momento de oración y comunión para absorber especialmente todo lo que viene por la acción del Espíritu Santo, es decir, la revelación. Gloria a Dios. Ahora vamos a volver a la parábola del trigo y la cizaña. Uno de los aspectos que más llama la atención es la oposición contra la plantación del trigo, que está manifestada en la figura del enemigo. Aquí está en el texto: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo. Este enemigo, mientras que los hombres dormían, sembró cizaña entre el trigo. Muestra, amados, la palabra que las personas están durmiendo y el enemigo sembró la cizaña entre el trigo. ¿Para qué? Para perjudicar, contaminar e interrumpir la fructificación del trigo. Es verdad. Ahora, este tipo de oposición aquí fue una oposición contra la plantación del trigo, contra la fructificación, pero esta oposición la iglesia fiel siempre tuvo, ya que nadie que vive en el Evangelio lo hace sin enfrentar oposición. No es por otra razón que las parábolas del reino, en las parábolas hay una operación de Dios y hay una operación del enemigo. Y por esto la iglesia del Señor Jesús tiene que estar preparada para convivir con esto. La operación, la obra de Dios, por su Espíritu Santo, que es abundante, que es gloriosa, pero esta oposición, que es recurrente, la iglesia tiene que estar preparada
para enfrentar y vencer. ¿Cómo? Con la sangre de Jesús y con la palabra. Tanto que en el caso específico de la parábola del trigo y la cizaña, observen, ambos crecieron juntos, con la diferencia de que el trigo dio fruto, pero la cizaña no, ya que la cizaña es una hierba que no da fruto. Observe el comentario de Sergio Araújo de Ituiutaba, Minas Gerais. Hablando de la parábola del trigo y la cizaña, la mejor semilla es la del trigo, porque del trigo se hace el pan, y Jesús es el pan de vida. La cizaña es vacía, sin nada. Cuando viene el viento, este se cae. La cizaña está en medio del trigo solo para confundir, pero en el tiempo de la siega será lanzada al fuego. Por tanto, ¿cuál es? Es una pregunta que podemos dejar ahora. ¿Cuál es, por tanto, la función de la cizaña una vez que no da fruto? Miren, la cizaña quita los valores, los nutrientes de la tierra, intentando disminuir todo lo que está reservado, todo lo que es bueno, lo que es saludable y es alimento para el trigo. Otra cosa, la cizaña engaña. Una vez que crece junto con el trigo, vamos a ver aquí en las ilustraciones, la cizaña, observen, engaña porque es parecido al trigo. Aquí Daniel muestra cuando ambos están comenzando a crecer. Es casi imperceptible. Exactamente, no da para saber qué es cizaña y qué es trigo. Es verdad. Pero, dice la Biblia, que el momento de la siega, el trigo va a ser recogido al granero. Y la cizaña, que no tiene ningún valor, va a ser quemado al fuego. Por eso aquí está la imagen. En la primera imagen, aquí hay cizaña y trigo. Los dos crecen juntos. Pero no se identifica. Aquí tenemos una imagen más abierta, más distante, cuando ambos ya están crecidos. Este verde ya es cizaña. Se puede percibir. Este aquí también es cizaña. En la siega, la cizaña será cortada y llevada al fuego. Y el trigo, usted ya acaba de mencionar, irá al granero de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, cuando aún están creciendo, ya mostramos aquí, la diferencia es imperceptible. Pero cuando ya terminaron de crecer, ahí sí, la diferencia está muy acentuada. Es muy importante resaltar que el Señor Jesús no estaba hablando en la parábola del trigo y la cizaña, hablando de la iglesia y el mundo. Él estaba refiriéndose a personas que están dentro, que están participando de la iglesia. Qué cosa, ¿no? Eso nos lleva a ver que parte de la iglesia, parte de los miembros o de las personas que están frecuentando la iglesia, parte vive como trigo, pero hay una parte también que es cizaña. ¿Y cuándo y cómo se dará esta separación? En el momento de la siega, es decir, cuando Jesús venga a arrebatar a su iglesia, porque quien vive como trigo, o podemos decir, quien es trigo delante de Dios, va a subir para encontrarse con Jesús en las nubes y vivir en la eternidad con Dios. Es el texto registrado en Mateo 13, versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro, hasta la siega. El arrebatamiento. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. El Señor Jesús profirió las parábolas
para pocas personas, pequeños grupos en esa época, pero la línea profética de las parábolas alcanzaron los siglos y tienen una aplicación esencial en este momento final cuando la iglesia está lista para ser arrebatada. En este momento hay una manifestación mucho más acentuada de los misterios de Dios a través de la revelación del Espíritu Santo. Está aquí en la carta de los Colosenses, que está dirigida esta revelación, esta manifestación mayor del Espíritu Santo para revelar los misterios de Dios. Está dirigido a la iglesia fiel del Señor Jesús. A personas como trigo y cizaña. Ambos tienen Biblia y están escuchando el mismo mensaje. La diferencia está en oír, aceptar y vivir la palabra viva y revelada. Porque es hecho esto solamente por quien es trigo. Y el Evangelio crece en la fe, en la firmeza de los siervos de Dios. El Evangelio crece de la doctrina, de la comunión, y estos valores son representados por el trigo. Vean el mensaje que fue escrito por Luis Rocha. Él envió desde Sao Paulo, la ciudad de Jacupiranga, que dice: la palabra de Dios es trigo, es la semilla que Jesús trajo y plantó en corazones fieles. Los fieles irán a morar con Jesús en la casa de Dios Padre Celestial, gracias a la sangre vertida por nosotros en la cruz del Calvario. La siega nos habla del arrebatamiento de la iglesia. Y en este momento es que habrá la separación entre aquellos que sirven a Dios y practican su palabra, los que son trigo, de aquellos que no viven la palabra de Dios y que son cizaña. Ya vimos entonces lo que es el trigo, y aquellos que viven como trigo tienen salvación y serán arrebatados por el Señor Jesús. Cuando Jesús venga a buscar a su iglesia, el trigo da fruto. El resultado próspero del trabajo del sembrador hecho por el Señor Jesús a través de su palabra. Palabra que es revelada por el Espíritu Santo. Resaltando que la cizaña está en medio del trigo para interrumpir o confundir. Y se puede manifestar, por ejemplo, a través de filosofía, de teología y de la letra bíblica en la razón humana. Porque como está aquí en la palabra, en la segunda carta a los Corintios, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Por esta razón, la revelación o la palabra revelada es trigo, ya que es el alimento vivo que suple las necesidades del alma del hombre. También los dones espirituales son trigo, confirmando de que Dios, por la fe en el Señor Jesús, nos da la operación del Espíritu Santo, que habla y se manifiesta en medio de su iglesia. Por esta razón, como está aquí en la palabra, los dones espirituales, como trigo de Dios, no pueden ser ignorados. Es decir, necesitan ser conocidos. Los dones deben ser buscados y vividos por la gloriosa operación del Espíritu Santo en el medio de la iglesia. Otra figura del trigo en medio de la iglesia es el clamor por la sangre del Señor Jesús, establecido como una comparación, una semejanza profética desde el Antiguo Testamento. El clamor por la sangre de Jesús es un acto de confesión, de fe, de entrega, que está aquí en la carta a los Hebreos capítulo 10. Teniendo libertad
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, es decir, en la intimidad, en la presencia, en la comunión de Dios, ¿cómo? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. El clamor por la sangre de Jesús permite al creyente tener acceso a la presencia de Dios a través del sacrificio hecho por Jesús en la cruz del Calvario. Como está en el mensaje enviado por Luján de Aimorés de Minas Gerais. El clamor por la sangre de Jesús trae libramiento, paz, alegría y principalmente la salvación. Así como el trigo es un alimento básico usado desde hace siglos para el sustento de la vida física, el clamor por la sangre de Jesús es una doctrina fundamental. El trigo se presenta en numerosos contextos proféticos en la vida de la iglesia. Hoy, naturalmente, por el tiempo que es limitado, citamos 3 de estos aspectos esenciales: la palabra revelada, los dones espirituales y el clamor por la sangre de Jesús. Y vemos este resumen en el comentario de Adenicio Oliveira de Chapecó, Santa Caterina. La palabra revelada alimenta el alma. Los dones espirituales traen consuelo, renuevo y edificación. Entramos en la presencia de Dios y en la comunión con el Espíritu Santo a través del clamor por la sangre de Jesús. Qué resumen, ¿no? Gloria a Jesús. Muy bien hecho. Las 7 parábolas del reino registradas en Mateo capítulo 13, cuando son entendidas por la revelación del Espíritu Santo, no dejan ninguna duda de que el reino de los cielos está muy cerca. Pronto, el Señor Jesús volverá para buscar a su iglesia y serán arrebatados aquellos que estén viviendo como el trigo y dando fruto. Maranata, el Señor Jesús viene. Amén, gloria a Dios. Todo el contenido presentado en este segmento tiene como base los seminarios y las escuelas bíblicas dominicales de la Iglesia Cristiana Maranata. Nuestra escuela bíblica se lleva a cabo todos los domingos a las 10 horas de la mañana, horario de Brasilia, por el canal de YouTube de la iglesia y también vía satélite en muchos templos que ya están abiertos en Brasil en los cultos de la noche, también los domingos a las 10 horas de la mañana. Continúe viendo el programa con los segmentos que vendrán a continuación. El próximo programa hablaremos de la parábola de la semilla de mostaza, que está registrada en Mateo 13, versículos 31 al 35. Y nos gustaría mucho recibir su comentario, su participación sobre este tema. Y en verdad, nosotros recomendamos leer la palabra, meditar, orar, clame por la sangre de Jesús y después usted puede enviar su comentario a través del código QR que está aquí en la pantalla. Usted acerca la cámara de su celular o su aplicación y será dirigido a un número de WhatsApp y de ahí puede enviarnos un mensaje. Participe, querido. Envíe su mensaje. Medite. Busque al Señor. Y usted tendrá experiencias gloriosas con la revelación del Señor Jesús. Enseguida vamos a participar de un himno, de una alabanza, que es siempre bueno alabar a Dios. Esta alabanza es siempre una bendición para nuestro corazón. A todos, la paz del Señor Jesús. La paz del Señor. Espírito acender,
Gloria a Dios. Cuando entendemos las enseñanzas del Señor Jesús, nosotros tenemos la oportunidad de prepararnos para su venida, para el arrebatamiento de la iglesia. Ahora la conversación de la profesora Kesia Núñez en el segmento Organización y Método es con los adolescentes. Ella hablará sobre algo muy importante para ustedes. ¿Cuáles son los logros que usted puede obtener en su edad y cómo hacer que estos logros sean todavía mayores? Saludamos a todos los que nos ven con la paz del Señor Jesús. Todo el mes de agosto abordaremos el tema aprendizaje y desarrollo. El episodio de hoy está enfocado en adolescentes con las siguientes preguntas. ¿Ustedes conocen cuáles son las nuevas metas que empiezan en este periodo y cómo podemos contribuir para potencializarlos? Denominamos adolescentes a los que tienen edad entre 11 y 15 años y generalmente están en etapas finales de aprendizaje. En cuanto a las características de su desarrollo y metas, es un momento de transición entre infancia y adolescencia, que es marcado por intensos cambios biológicos, psicológicos, sociales y emocionales, que contribuyen a su individualización. Su actividad corporal, cerebral, intelectual tiene un potencial cada vez más sofisticado. Entre todos reconocemos que aunque las condiciones biológicas sean potentes, hay un gran impacto en los contextos de vida en su aprendizaje y desarrollo, o sea, en las diferentes redes de relaciones culturales, sociales, materiales y estéticas que lo componen. También se amplían las posibilidades intelectuales, la capacidad de raciocinio más abstracto y la formación de conceptos, o sea, ellos consiguen comprender los diferentes contextos desde el punto de vista del otro y se apropian de reglas y valores. Se amplían los vínculos sociales y los lazos afectivos. Esto quiere decir que las amistades se vuelven una importante inspiración en su modo de actuar, pensar y hasta comportarse. Conocer estas características nos ayudan a pensar en nuestra intervención, nuestra manera de contribuir para potencializar el aprendizaje y desarrollo de los adolescentes. Destacamos dos elementos.
Hermanos, el primero es fortalecer la autonomía de los adolescentes con contenido de calidad. Este es un momento de desafíos con mayor complejidad. Entonces, es importante crear condiciones para que ellos accedan e interactúen críticamente con diferentes conocimientos y fuentes de información. El entretenimiento ha sido un aliado para la distracción, pero ¿qué conocimientos, habilidades o experiencias amplía? Es un gran desperdicio dedicar horas enfrente de las pantallas con redes sociales, películas y series. Entonces, con una rutina equilibrada, con variedad de contenido de calidad, tendremos condiciones de contribuir para que ellos cuiden mejor de su salud física, emocional, intelectual y espiritual. ¿Qué literatura nos gustaba a esa edad? Podemos compartirla. ¿Qué deportes o juegos ellos prefieren? Podemos hacer alguna actividad física juntos. ¿Qué tipo de música es importante conocer? ¿Qué instrumentos les gustaría tocar? ¿Qué habilidades tecnológicas o creativas ellos quieren desarrollar? ¿Quién ha sido su inspiración? No vamos a dejar pasar el tiempo. Ellos necesitan buenas referencias o ejemplos para elecciones consistentes. También tener acceso a diferentes recursos para alabar a nuestro Dios con todo su corazón, con calidad técnica y espiritual. Otro punto es fortalecer la elección por Jesús. No podemos negar el mal fingiendo que no existe, porque las malas referencias o ejemplos no van a desaparecer con esta postura ingenua. Entonces, hablen con sus hijos e hijas sobre sus demandas y oriéntelos con base bíblica para que sus elecciones sean conscientes y fortalecidas en buenas experiencias en familia. Nuestra referencia o ejemplo es Jesús, pero nuestras experiencias pueden servir de inspiración para nuestros adolescentes. No necesitamos buscar la perfección porque eso es imposible, pero nuestros hijos tienen que ver en nosotros una persona con integridad, con consistencia bíblica, con fe, como una semilla que da frutos. La palabra del Señor nos enseña en el texto en Mateo: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Gloria a Dios. Hemos estudiado en la EBD que la semilla que cayó entre las espinas fue destruida porque se relaciona con la dedicación en las riquezas de este mundo. Hermanos, ¿cuál ha sido el mayor placer, la mayor riqueza de sus hijos e hijas? Su mayor dedicación espontánea. Entonces, con sinceridad vamos a hablar y orar al Señor para que nuestras elecciones y la de nuestros adolescentes sean orientados para potencializar su vida en todos los aspectos, con experiencia en nuestro Dios de amor. Conozcan el episodio complementario sobre este tema con ayuda de nuestros hermanos de las iglesias en el canal de YouTube de la Iglesia Cristiana Maranata en la playlist de Organización y Método, y participen en ese trabajo por el email contacto@radiomanaim.com.br. Que el Señor nos bendiga grandemente. La paz del Señor Jesús. ¿Usted sabía que cuando tocamos un instrumento estamos en comunión con Dios? Nos volvemos instrumentos en las manos de Él. El gran instrumentista David fue muy usado por Dios, incluso al tocar su arpa. Hoy en el segmento Perfecto Loor, la profesora Yanaína continuará abordando la historia del buen instrumentista David, como nosotros aprendemos con su testimonio. Entonces usted ya sabe, tome su instrumento y vamos a tocar. La paz del Señor a todos y en especial a nuestros queridos niños intermedios y adolescentes. Hoy vamos a contar la experiencia de la linda adolescente Christine, del grupo de accesibilidad de Itamaraju, Bahía. Su mamá nos dio el testimonio que ella
tiene un gran atraso en su desarrollo neuropsicomotor. Pero para honra y gloria del Señor Jesús, aprendió a tocar batería y con el segmento Perfecto Loor aprendió la melódica. Y el Señor la ha capacitado porque ella no tenía ningún conocimiento musical. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos entonces a ver a Christine y las demás participaciones. Esta es la pequeña Sara de 9 meses. Samambaya, Distrito Federal. Ella es la pequeña Elisa de Juatuba, Minas Gerais. André y Rebeca de Contagem, Minas Gerais. Gloria a Dios. Hemos recibido una bendición con los estudios del siervo y rey David. Vamos a continuar la historia leyendo el texto que está en 1 Samuel 16:23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Alabado sea Dios. Pero ustedes piensan que el poder estaba en el arpa, en el instrumento. No, estaba en la postura de siervo de David. David tocaba en adoración al Señor, al Rey de Reyes. Él solo estaba siendo un instrumento en las manos del Señor. Y el poder del Señor, nuestro Dios, Él es el que operaba y liberaba a Saúl de aquel espíritu malo. Entonces, mis queridos, para que seamos un buen instrumentista, un instrumento en las manos del Señor, tenemos que ser como David. Vamos a recordar algunas de sus cualidades. Él era obediente, era el menor. Podemos ser usados en cualquier edad. Permanece en el campo, en la iglesia. Y el Señor tiene un llamado para nosotros, como tuvo para David. Y es el Señor quien capacita y honra a sus siervos. Tenemos que tener un corazón con gratitud y alegría. Necesitamos tocar bien, ser estudiosos y dedicados. Tenemos que ser valientes, no podemos desistir. Vigoroso, dispuesto, no tener pereza. Tenemos que ser hombres de guerra, usar las armas celestiales. Prudente en sus palabras, ser educado, saber qué y cuándo hablar. Tener un buen parecer, ser agradable, humilde, no ser vanidoso y tener al Señor Jesús en nuestro corazón. Y ustedes deben estar pensando, pero tenemos que tener todas estas cualidades. Pero no se olviden, el Señor está contigo. Él es el que capacita, transforma. Amén.
Ahora vamos a recordar el Lord en el Expreso Viajamos. Pero antes hay una novedad. Vamos a empezar la próxima clase un nuevo Lord, aquel que ustedes escogieron y está esperando, echada en la hierba. Un gran abrazo a todos y la paz del Señor Jesús. Si alguien te pregunta cómo se debe hacer para entrar en el cielo, ¿tú sabes responder? Jesús una vez habló sobre 7 parábolas que enseñan cómo ir al cielo. Y no solo esto, también enseñó en estas parábolas lo que debemos hacer para prevenir todo aquello que impide a la persona vivir esta gran bendición. Hoy en la clase para niños, intermedios y adolescentes, la profesora Andrea Canal, dentro del tema Las parábolas del reino, nos hablará sobre la parábola del trigo y la cizaña. Yo saludo a todos, en especial a los niños, intermedios y adolescentes, con la paz del Señor Jesús. Queridos, cuando Jesús vino a este mundo, Él nos dejó una enseñanza preciosa, que son las parábolas del reino. Pero ¿de qué reino Jesús hablaba? Del reino de los cielos. Entonces ahora vamos a iniciar nuestra clase leyendo juntos un texto de nuestras Biblias que está en el libro de Mateo, capítulo 13, versículos 24 y 25. Vamos a leer todos juntos. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Mateo 13, 24 y 25. Jesús vino a este mundo con un propósito, que era anunciar el reino de los cielos. Y Él hacía eso contando pequeñas historias, que son parábolas, para enseñar acerca de ese reino. Y Él enseñó la parábola del sembrador, y también enseguida contó la parábola del trigo y la cizaña. Él dijo: el reino de los cielos es como un hombre que sembró una buena semilla en su tierra, pero mientras todos dormían, vino el enemigo y sembró en medio del trigo una semilla mala, que era la cizaña, y se fue después. El tiempo pasó y cuando las plantas comenzaron a crecer, la cizaña apareció. Y ahí los empleados que cuidaban también de aquel campo vieron la cizaña en medio de ese trigo y fueron hasta donde el padre de familia y hablaron.
Señor, nosotros sabemos que sembraste buena semilla. ¿De dónde será que vino esta cizaña? El dueño de la tierra sabía todo. Él les dijo, el enemigo hizo eso. Los siervos querían solucionar esa situación. Señor, ¿quieres que saquemos la cizaña? Pero el dueño de la tierra dijo no, porque si ustedes van a sacar la cizaña, corren el riesgo de también sacar el trigo. Vamos a hacer lo siguiente, dejen al trigo y a la cizaña crecer juntos hasta la cosecha. Y en ese tiempo yo orientaré a los trabajadores para arrancar primero la cizaña, que será amarrado en manojos que serán quemados. Solo después de eso ellos recogerán el trigo y lo guardarán en mi granero. Con esta parábola Jesús nos mostró que existen dos semillas, el trigo y la cizaña. Ellos hasta se parecen por fuera, pero existe una gran diferencia entre ellos. ¿Saben cuál es? La semilla del trigo produce frutos. Con el trigo nosotros podemos hacer pan, podemos hacer pasteles, podemos hacer otros alimentos. Pero con la cizaña es una planta que no produce fruto. Entonces a partir de la cizaña no se hace nada. Es una planta que tiene mucha apariencia. Quien mira parece ver trigo, pero no sirve para nada. Entonces esta parábola nos enseña que Jesús sembró en nuestro corazón la buena semilla. Esta buena semilla son las enseñanzas de la palabra de Dios. El trigo es la planta que da frutos, tanto alimento, que nos habla de siervos fieles que oyen y practican las enseñanzas de la palabra del Señor. En cambio, la cizaña es una planta en comparación con aquellos que oyen las enseñanzas de la palabra de Dios, pero no practican. En sus corazones solo hay espacio para las malas enseñanzas de este mundo. Entonces ahora, niños intermedios y adolescentes, vamos a recordar de la parábola para responder. ¿Cuándo fue que el enemigo consiguió lanzar la semilla del mal en los corazones? Cuando ellos estaban durmiendo. Entonces, queridos, si nosotros no estamos atentos, vigilantes, oyendo y practicando la palabra de Dios, es como si estuviésemos durmiendo. Entonces, si es así, nosotros podemos estar dentro de la iglesia, parecidos con el trigo, ¿no? Pero si nuestro comportamiento y nuestra forma de actuar, nuestro hablar, estuvieran de acuerdo con el mundo, nosotros vamos a ser cizaña. Misericordia, Señor, ¿no? Pero, ¿qué hacer con la cizaña que crece junto al trigo? Como ellos son muy parecidos, si arrancamos la cizaña, también va a salir el trigo. Por eso Jesús habló que ellos serían separados solamente en la cosecha. La cosecha es el momento de recoger los frutos. Cuando Jesús venga a llevar a la iglesia fiel, ese será el momento de la cosecha, de la siega. Aquellos que fueron trigo aquí en este mundo, ellos fueron buena tierra para recibir la semilla que Jesús plantó con su mano poderosa. Pero los que fueron cizaña, que fueron los que oyeron la palabra y no practicaron, y de verdad dejaron la semilla mala, las enseñanzas de este mundo crecer en su corazón, infelizmente ellos quedarán fuera del reino de Dios y serán lanzados en un lugar donde solo habrá dolor y sufrimiento. Entonces, para terminar nuestra clase, hay una pregunta que necesita ser respondida por cada niño intermedio y adolescente. ¿Tú has sido trigo o cizaña? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Tú haces parte de un grupo que está oyendo y practicando la palabra de Dios y guardando la fe viva? ¿O haces parte del otro grupo que persigue las falsas enseñanzas de este mundo? Miren, Dios quiere que nosotros seamos trigo para producir muchos frutos en su presencia. Si escogemos ser trigo siendo fieles al Señor,
En breve, en la cosecha, en la siega, seremos guardados en el granero del Padre y estaremos con nuestro Dios. Aleluya, Maranata. Nuestro Señor Jesús viene. Amén, queridos. La paz del Señor Jesús. Maranata son los seminarios. Estos seminarios son realizados en nuestros Manaims. Yo quiero invitarte para que participes de un seminario que ya está disponible en nuestro canal de YouTube en español y que ha sido transmitido para todo el Brasil y el exterior, y es totalmente gratuito y que usted está invitado para participar. Este seminario ha sido transmitido por el canal de YouTube y tiene aulas objetivas que pueden ayudarle mucho en el momento profético que vivimos, como tú puedes vivir la obra del Espíritu Santo de Dios. Este contenido también estará disponible cualquier momento para que puedas asistir cuantas veces quieras. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Ya interactuaste con el programa Anunciando el Evangelio Eterno? Estamos esperando tu participación y queremos saber tu opinión sobre nuestro programa. Mándanos un mensaje, habla sobre tu experiencia con el programa y sobre la importancia de lo que tú viste y escuchaste para tu vida. Solo apunta la cámara de tu celular a este código QR que está en la pantalla y hablar cuál es el que más te gusta. Si tienes alguna duda, indica el segmento y tu mensaje será enviado para el presentador de aquel segmento. Será muy bueno saber tu opinión. Pero ahora, yo quiero hablar contigo que fuiste tocado por el mensaje transmitido a través de este programa. Tú ya conoces la Iglesia Cristiana Maranata, tienes una experiencia real con Dios. Primero, yo quiero reforzar las direcciones de nuestras iglesias en todo el Brasil y también en el exterior, que pueden ser encontrados en nuestra página www.iglesiacristianamaranata.org.br. Además de esto, si tú vives en el Brasil, nosotros tenemos un canal directo para atenderte. Llama gratuitamente a cualquier hora del día o de la noche a este número en la pantalla, 0800-707-3076 en el Brasil. Es un número exclusivo para atender los que todavía no son miembros de la Iglesia Cristiana Maranata y que necesitan de una palabra del Señor y aún de una oración. También estamos en las redes sociales. Y tú puedes saber más sobre nosotros en las páginas de la Iglesia Cristiana Maranata, de la Radio Manaim. Si tú quieres, puedes bajar nuestras aplicaciones gratuitamente, navegar por ellos, conocer más sobre nosotros, nuestras experiencias, sobre la palabra revelada. Acompaña también nuestra agenda semanal, publicado todos los lunes en nuestras redes sociales. Y ahora voy a darte un dato muy especial. La aplicación del Radio Manaim, tú escuchas Lores 24 horas al día y puedes escuchar y compartir los podcasts de profundos mensajes de la palabra de Dios. Y así estamos llegando al final de esta edición del programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio Eterno. Yo quiero recordar aquel compromiso que tenemos todos los domingos en la mañana a las 10 de la mañana, horario de Brasil, en nuestro canal de YouTube. Tú participas de la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristiana Maranata. Tú eres nuestro invitado especial. Y la semana que viene, si el Señor lo permite, estaremos juntos una vez más en este horario con una edición más del programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio Eterno. Maranata, el Señor Jesús viene.